El arrepentimiento y pedir perdón. Esta es uno de los temas tan importantes en el Islam, pero tan importantes en el Islam, y yo no sé por qué no lo hemos estudiado antes. Entonces decidí hoy buscarles en el Corán algunos de los versículos, ayat, le llamamos ayat a los versículos del Corán, en donde Allah, Dios Todopoderoso, nos habla del arrepentimiento. Assalamu alaikum, paz y bendiciones, mis hermanos. Paz y bendiciones, mis hermanitas hermosas. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias por decidirse a aprender conmigo y a escuchar mis videos. Ahora, sin mayor detalle, vámonos rapidísimo al Corán. Y miren, esta aplicación que tengo aquí para las que tengan duda, les digo siempre, esta es una aplicación gratuita. Yo no tengo nada que ver con esta aplicación. La promuevo y se las doy porque es muy buena, porque a mí me gusta, es fantástica y maravillosa, me encanta. Está desarrollada por algunos hermanos pakistaníes, es completamente gratuita, no tiene publicidad, o sea, me encanta. Se llama Quran Tafsir y así búsquenla y miren, tiene este escudito, este Quran Tafsir en Byword, está genial. Bueno, ya una vez visto eso, miren, lo que hago aquí, yo la tengo en inglés, así me gusta a mí. Entonces lo que voy a hacer es buscar la palabra. Estoy buscando la palabra repentance, que es arrepentimiento, y me dice que aparece 24 veces en el Corán, como pueden ver. ¡Oh, por Dios! ¡Muchísima! ¡Qué bonito! Y entonces Allah, Dios Todopoderoso, habla una y otra vez del arrepentimiento sincero y de cómo Allah es quien acepta el arrepentimiento. Y vamos a hablar de eso en este momento. Estas cosas son tan importantes. Entonces vamos, miren, el primer lugar donde habla de arrepentimiento en el Corán es en la sura número 2, la sura Al-Baqarah número 37, y dice así, espérenme porque se les puse la traducción por aquí en algún lugar. Y entonces dice, Sura Al-Baqarah, Sura de la Vaca número 37, 2:37, y luego Adán, la paz sea con él y con todos los profetas de Dios. Y luego Adán recibió las palabras de su sustentador, o sea, de Dios Todopoderoso, y que aceptó su arrepentimiento. O sea, acuérdense que el primer pecado que existió en la historia fue, espérenme, en la historia de la humanidad, o sea, de los humanos, porque antes de que Adán cometiera el pecado, ya lo había cometido antes Iblis, o sea, Satanás, pero ahorita estamos hablando de el pecado de la humanidad, del ser humano. Entonces, el primer pecado que cometió Adán fue el desobedecer a Dios. Entonces, el pecado en sí mismo no es, oh, es que mordió la manzana o mordió el fruto prohibido. El pecado es la desobediencia. En realidad, el pecado es la desobediencia. Entonces, cuando comete el error, el acto de desobediencia, entonces Dios Todopoderoso se acerca y le enseña la guía, que es aquí lo que dice, y entonces las palabras de guía de su sustentador. Y entonces Dios Todopoderoso se acercó y le enseña cómo arrepentirse, o sea, qué palabras decir, así como, ahora tienes que pedir perdón, o sea, una vez que te arrepentiste, sinceramente desde tu corazón, entonces puedes decir estas palabras de arrepentimiento. Y entonces Allah, Dios Todopoderoso, acepta su arrepentimiento, pues en verdad solamente Dios es el aceptador de arrepentimiento, el dispensador de gracia. Ahora quiero que vayamos a otra cosa súper importante. ¿Se acuerdan que recientemente hablamos sobre los nombres y descripciones de Dios? Bueno, miren que aquí el Corán viene palabra por palabra en inglés. Lamentablemente no tenemos ahorita ninguna aplicación que tenga palabra por palabra en español, pero bueno, vamos a usar esta. Entonces estamos en el segundo capítulo del Corán. Aquí los capítulos se llaman suras. Y el versículo que llamamos ayat, número 37, 2:37. Y entonces recibió a Adán de su Señor, Rab, es como el sustentador, el creador de todo, el dueño de todo. De su Señor, lo traducimos así, en su Señor, pero en realidad denota algo muchísimo más grande y mucho más importante. Rab, que es esta palabra, Rab, es
engloba todo la descripción de Dios como el dueño de todo. Es el que sustenta, el que provee, es nuestro creador, nuestro proveedor. Es Dios Todopoderoso el que es dueño de absolutamente todo lo que existe. Yo no sé, como no tenemos algo que siquiera se acerque o se asemeje a esto, lo ponen como el Señor, como el dueño sería tal vez un poco más preciso, pero no hay una traducción que pueda acercarse a lo que significa la palabra Rab. Ok, entonces Adán recibió de su Rab, de su Señor, palabras eh, para volverse a él, palabras para volverse a él. Ciertamente él, y aquí viene uno de los nombres de Dios, este es uno de los nombres y descripciones de Dios, que es Atawab, Atawab. Y así como Arab, cuando llamamos a Dios Todopoderoso por sus nombres y descripciones, le llamamos de una forma en la que nos acercamos más porque reconocemos su descripción. Por ejemplo, si quieres decir mi Señor, mi dueño, decimos Rabbi. Rabbi, si lo terminas en I, significa mío. Entonces decimos ya Rabbi, oh mi Señor. Y aquí, cuando estamos pidiendo perdón, podemos decir oh Atawabi. Tú que eres el Señor que recibe el arrepentimiento, el que acepta el arrepentimiento. Quien acepta el arrepentimiento es solamente Dios Todopoderoso. Y entonces esto es lo que me gusta, miren, cuando vamos y lo vemos en español, no podemos tener todo este entendimiento profundo, descriptivo del idioma, del lenguaje, de las palabras de Dios Todopoderoso. Porque aquí nada más dice, Adán recibió palabras de guía de su sustentador, que aceptó su arrepentimiento, pues en verdad solo Él es el aceptador de arrepentimiento. Pero aquí donde dice aceptador de arrepentimiento, es una sola palabra en árabe, que es una de las descripciones de Dios Todopoderoso, que es el aceptador de arrepentimiento, es quien acepta el arrepentimiento, el único que puede aceptar el arrepentimiento de uno de sus siervos, de sus esclavos, que somos todos los que somos su creación, o sea, todo lo que existe es creación de Dios, somos, al ser su creación, somos sus esclavos, somos sus subordinados, somos sus siervos. ¿Vale? Quiera uno aceptarlo o no. O sea, podemos ser personas rebeldes, pecadoras o lo que sea. Eso no quita la descripción de que nosotros somos esclavos de Dios, de que somos sus siervos, porque Dios es nuestro Señor, es nuestro creador, es nuestro dueño. Bueno, entonces esto es lo que quería decirles como con respecto a lo importante que es que nos acerquemos poco a poco a aprender árabe, no por arabizarnos con la cultura árabe, sino que aprendamos a acercarnos al Corán en particular. Bueno, entonces Dios Todopoderoso, Allah, es Atawabu, que es quien acepta el arrepentimiento. Y aquí dice Arrahimu, que es el más misericordioso. Y entonces aquí es lo que dice en árabe, Adán recibió la guía a través de las palabras que Dios Todopoderoso le enseñó y que Dios aceptó su arrepentimiento, pues en verdad Allah, Dios Todopoderoso, es el aceptador de arrepentimiento y es el dispensador de gracia, o es el más misericordioso, el más compasivo, que estas son formas en las que traducen la palabra Ar-Rahman. ¿Se acuerdan que todas las suras, los capítulos del Corán empiezan diciendo Bismillahi Rahmani Rahim? Bueno, Ar-Rahman es una de las descripciones de los nombres de Dios Todopoderoso, que es el más misericordioso.
Entonces, esta es como la primera vez que Allah nos está hablando en el Corán sobre el arrepentimiento sincero. No les voy a dar todas las ayat sobre el arrepentimiento, sino más bien lo que quiero es como introducir el concepto de arrepentirnos y pedir perdón, porque es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, porque intencional o inintencionalmente, ya sea que tengamos toda la intención en el corazón o que no tengamos intención de cometer pecados y de cometer errores, los cometemos diariamente. Y además, el hecho de que estemos aquí, el hecho de que estemos aquí en esta vida, es un signo de arrogancia. Y eso es algo que Allah nos describe en el Corán en muchas ocasiones. Pero bueno, en otro momento hablamos sobre la arrogancia. Ahorita estamos hablando del arrepentimiento. Entonces vamos otra vez. Seguimos en la sura número 2, capítulo 2 del Corán. Ahora vamos al número 128, que es Al-Baqarah. Entonces, ¿qué les parece si vamos aquí y vamos a ir al 128, ¿verdad? 32, 2, 128, vamos a verlo. Aquí está. Y entonces dice, Rabbana, otra vez es mi Rab. Rab otra vez es el Señor, el sustentador, es nuestro dueño. ¿Ah? Y entonces aquí en la traducción dice, oh Lord, oh Señor. Pero, ay, miren, lo hice gigante, qué bonito. La única palabra que viene aquí es Rabbana. Es una sola palabra por la que aquí dice, oh sustentador nuestro. Ok, entonces dice, oh sustentador nuestro, haz que estemos sometidos. Esto es muy importante porque aquí el Corán nos enseña formas de pedir perdón, formas de acercarnos a Dios. Por eso es importante que lo leamos, es tan importante. Lean el Corán todos los días, aunque sea que lean 2 ayat, 2 versículos a diario, pero al menos lean, aunque sea poquito, pero todos los días. Porque miren, aquí por ejemplo, Dios Todopoderoso nos está enseñando cómo pedir perdón y nos enseña las palabras tal cual. Y entonces aquí dice, oh sustentador nuestro, ya Rabbi, puedes decir, en vez de decir oh sustentador nuestro o oh mi dueño, mi señor, mi creador, puedes decir ya Rabbi, es lo mismo, pero en árabe. Y entonces al mismo tiempo que estás diciendo estas palabras, estás también recitando el Corán. Entonces tienes todavía más beneficios. Ok, oh sustentador nuestro, haz que estemos sometidos a ti. Haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a ti. O sea, estamos pidiendo primero por nosotros. O sea, es que yo mantenga la guía, que yo esté toda mi vida sometida a ti. O sea, que yo sea musulmana toda mi vida. Y después, haz que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de mis hijos, o sea, que toda mi descendencia sea una comunidad que esté cercana a ti. O sea, sálvame a mí y a toda mi descendencia. Y dice, muéstranos nuestros ritos de adoración y acepta nuestro arrepentimiento. Entonces, enséñame cuál es la guía, qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer y acepta nuestro arrepentimiento. Pues ciertamente, solo tú eres el aceptador de arrepentimiento, el dispensador de gracia. Y entonces vamos a ver cómo dice en árabe. Y dice, Rabbana, haznos sometidos aquí, y aquí dice muslimini, muslimaini, perdón, es que estoy un poco ciega y aunque lo hice enorme. Ok, entonces aquí en árabe dice muslimaini, muslimaini, ok. Entonces, acuérdense que habemos, muslimaini va a ser una forma plural de decir musulmanes, y musulmán significa que estamos sometidos a Dios. Entonces está diciendo, haz que nosotros, pero dice que nosotros dos, vamos a ver, ¿por qué dice que nosotros dos? En esta, cuando le aprietas aquí el sombrerito, te da una explicación de la sura. De pronto lo hice muy grande, ahora vamos a hacerlo chiquito. Pero de pronto estoy bien ciega y ya no veo, entonces déjenme intentar entenderlo.
haz que seamos devotos a ti y que nuestras descendencias también sean devotos a ti. Y enséñanos cómo adorarte para que tú aceptes nuestro arrepentimiento, porque tú eres quien acepta el arrepentimiento y eres el más misericordioso. Y antes de eso estaba hablando de que esta dúa es una que hizo el profeta Abraham y está hablando de él y de su hijo Ismael. ¿De acuerdo? Entonces regresamos y dice, haz que seamos muslimini. Y aquí dice, ciertamente, que seamos sometidos a ti y que también nuestros hijos sean una comunidad sometida a ti. Aquí va a decir otra vez, muslimatan, muslimatan. Que seamos sometidos a ti y enséñanos la manera correcta de adorarte y de acercarnos a ti. De acercarnos o volver a ti significa la forma en que debemos arrepentirnos. Aquí dice, miren, to turn es volver, retornar, volver. Que nosotros volvamos a ti. Y eso es como que volvamos a ti arrepentidos. Ciertamente tú, y otra vez dice, Atawabu. Tú eres quien acepta el arrepentimiento. Tú eres a quien debemos volver. Tú eres a quien debemos pedir perdón. Todo eso es en una sola palabra, Atawabu. Entonces si decimos, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tawabu, Ya significa oh, cuando dices, oh Dios mío. Ajá, entonces decimos Ya o Rabbi, que es, como ya dijimos, mi sustentador, mi creador, mi dueño. Y decimos Ya Tawabi, tú que eres quien acepta el arrepentimiento, tú quien eres a quien debemos devolver. Y entonces estamos al mismo tiempo diciendo todas estas palabras y también estamos recitando el Corán porque lo estamos diciendo en árabe. Y otra vez dice Ar-Rahman. Perdón, aquí dice Ar-Rahim. Ay, perdónenme. Yo estoy adivinando y aparte como no veo bien, que Allah me devuelva la vista. Espero un día poder operarme mis ojitos y ya no estar tan cegatona como estoy ahorita. Antes veía muy bien, pero desde que llegué a Canadá, mi vista se empezó a deteriorar. Bueno, vamos a continuar. Perdónenme. Me detengo porque realmente todo esto es muy importante. Eso es, de hecho, eso es lo que quería hablar con ustedes, decirles cómo acercarnos a Dios a través del Corán, a través de entender el Corán, a través de los nombres de Dios. O sea, todas estas formas tan importantes y que tengamos la humildad de acercarnos a Dios pidiendo perdón. Con un arrepentimiento sincero y verdadero. Y entonces vamos ahora a la sura, capítulo número 4 del Corán, 4:18, ayat, versículo 18, 4:18, sura de las mujeres, y dice, pero no será aceptado el arrepentimiento de aquellos que hacen el mal hasta que viendo próxima su muerte dicen, en verdad, ahora sí ya me arrepiento, ni de aquellos que mueren negando la verdad. Para ellos hemos preparado un castigo doloroso. Y esto es algo muy importante, porque también en otro momento en el Corán, Allah, Dios Todopoderoso, nos dice cómo incluso el faraón, después de atormentar a los hijos de Israel y de atormentar tanto a Moisés y a tanta gente y de haber oprimido tanto, al final en el último instante, cosa que nadie más que Dios puede saber, en el último momento dijo, oh Dios mío, yo sé que tú eres el Dios verdadero y te acepto y me arrepiento. Entonces eso es algo que no está permitido. No está permitido que en el último momento, cuando ya nos vamos a morir, podemos ver a los ángeles y se descubre ante nosotros toda la verdad.
En ese momento, cuando ya nos estamos muriendo, o sea, cuando ya es el último instante, nos damos cuenta de la verdad. Ya no hay esto de que, ay, yo soy de esta religión o de la otra, y yo creo en esto, y la reencarnación, y no sé qué, no sé qué. Ya no existe nada de eso. Tenemos una claridad absoluta de todo, porque esta vida es una prueba que elegimos venir a pasar. Tú y yo, todos elegimos venir a pasar esta prueba. Y en cuanto estamos al borde de la muerte, podemos ver a los ángeles y sabemos que elegimos venir y sabemos toda la verdad. O sea, este es como un examen al libro abierto. Sabíamos que íbamos a venir, teníamos una guía, que es el Corán, y Dios Todopoderoso nos mandó el Corán como una guía, pero no nos acordamos de lo que hicimos antes de venir. Ujú. O sea, tenemos lavada la memoria mientras estamos aquí en la prueba. Y cuando la prueba se acaba, o sea, cuando esta vida se acaba, entonces nos vamos a acordar de todo. Entonces, en ese momento, cuando de pronto, chin, ya vimos que los ángeles vienen por nosotros, ya nos vamos a morir, decimos, chin, no, ahora sí ya creo, perdóname. Allah, Dios Todopoderoso, nos ha dicho que eso no está aceptado. Te va a aceptar que te disculpes, que te arrepientas, que regreses una y otra y otra y otra vez por el resto de tu vida, pero en el momento de tu muerte y de ahí en adelante, el arrepentimiento ya no va a ser aceptado. Es importante que sepamos pedir perdón, que tengamos la humildad para pedirle perdón a Dios y también a las personas, pero a Dios es mucho más importante y es un ejercicio que debemos hacer todos los días. Y entonces Dios Todopoderoso nos dice una y otra vez en el Corán, una y otra vez nos dice que Dios nos va a aceptar el arrepentimiento. El único que no nos va a aceptar es que arrepintamos hasta el último instante, así como, ay, ser rebelde, rebelde, malo, 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 pero en el último instante decir, ok, ya en el último instante ya creo y ya me arrepiento y ya regreso a ti, no, ahí sí no, tienes toda tu vida, pero en el momento de tu muerte, ya todo lo que hiciste se va a tu cuenta de tus buenas y tus malas acciones y ya no hay más, ya no tienes más cuenta, ya no tienes más buenas acciones ni malas acciones, nos vamos a la tumba y se acabó todo. Y el último que les quiero comentar, aunque hay muchísimo más que comentar, nada más quiero cerrar con este, es de la sura número 5, ayat 39, sura 5, ayat 39, que es capítulo 5, versículo 39, dice, pero de aquel que se arrepienta después de haber obrado injustamente y rectifique, ciertamente Dios aceptará su arrepentimiento. En verdad, Dios es indulgente, dispensador de gracia. Y dice que aquel que se arrepienta, vamos a ver qué dice en árabe, ¿qué les parece? Y era la 5:39, ¿verdad? Ok, vamos para allá. Y vamos a la 5:39. Ok. Pero aquel... Espérenme, es que ahora ya no veo nada. Ok, entonces ahí dice, pero aquel que se arrepiente, tauba, hay que hacer tauba, esa es la palabra. Cuando alguien te diga, ya ves que siempre nos hablan, los musulmanes nos hablan medio en árabe y medio en español y medio en... no entendemos nada. Cuando te digan tienes que hacer tauba, significa pedir perdón. Tauba es pedir perdón. Y dice, pero quien se arrepienta después de haber cometido un error, o sea que todos cometemos pecados, quien se arrepiente después de haber cometido un... perdón, a ver. Quien se arrepienta, quien se arrepienta después de haber hecho algo malo y se reforme, o sea que rectifiques, es como, oh Dios mío, yo cometí este pecado, pero me arrepiento sinceramente. El arrepentimiento tiene que ser algo sincero, algo verdadero que te sale del corazón, donde dices, Dios mío, por favor, no estés enojado conmigo, por favor, no te decepciones de mí, por favor, no te alejes de mí, no me hagas perder la guía. O sea, manténme cerca de ti a pesar de mis errores. Entonces es un arrepentimiento sincero, pero además yo sé que quiero cambiar eso, que eso que hice no lo voy a volver a hacer nunca. Y dice, ciertamente Allah
y atuba. Alá va a regresar a él, o sea, Alá le va a perdonar. Ciertamente, Alá, Gafuru, y este es otro de los nombres y descripciones de Alá, Gafuru, Rahimu. Estas dos palabras las van a encontrar mucho, mucho en el Corán. Alá, y aquí dice, Allah Gafuru Rahimu, que Allah es el más perdonador y el más compasivo. Allah Gafuru Rahimu. Incluso si tú deseas como decir estas palabras, Ya Rabbi, Ya Allah, tú eres Gafuru Rahimu, o sea que tú eres el más perdonador y el más misericordioso, por favor perdóname. Y si lo puedes hacer, y si utilizas estas palabras, uh, repitiendo los nombres y descripciones de Allah, como estamos viendo aquí, además de que te acercas más a Dios, porque aprendes cuáles son sus nombres y sus descripciones, además estás recitando el Corán y además estás recordando a Allah a través de sus nombres y descripciones. Cuando Allah, Dios Todopoderoso, Él mismo nos dice en el Corán, acércate a mí a través de mis nombres. Llámame a través de mis nombres, nombres o descripciones, o ambas, nombres y descripciones. Y dice Allah, y eso viene aquí en el Corán, a Allah pertenecen los más hermosos nombres y descripciones, que en árabe le llaman al-Asma ul-Husna. Entonces, esta es una manera hermosa de acercarnos a Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo cometo un error? Yo cometo un error constantemente. Yo y tú y todos, o sea, estoy hablando así como en general. Cuando cometemos un error, y es algo constante, porque cada quien tenemos debilidades diferentes. Digamos que hay una persona que come demasiado, yo voy a decir yo como demasiado, o una persona que acostumbra a robar, o una persona que acostumbra a mirar cosas indebidas que no debe mirar, o que estamos involucrados en una relación que es ilícita, que no debe de ser. Y entonces decimos, ya Allah, yo me arrepiento completamente ante ti de esto que yo hago constantemente, ya no lo voy a volver a hacer. Esa es tu intención en el corazón, pero de pronto, oh por Dios, que vuelves a caer. Eso no significa que Allah no te va a perdonar porque lo volviste a hacer. O sea, una vez que Allah te perdonó, ya te perdonó. Y la único que tienes que hacer para que Allah te perdone es pedir perdón. Eso es suficiente. Solo pides perdón y estás perdonado. Siempre y cuando se cumpla que pides perdón con arrepentimiento sincero y verdadero. Y que realmente tienes pesar y que realmente tienes la intención de no volverlo a cometer. Eso, tu intención en tu corazón, tú lo sabes y Dios lo sabe. Nadie más. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Nadie más puede ver adentro de tu corazón. Dios sí puede. Entonces, ese arrepentimiento sincero, Dios lo acepta en el momento que tú pides perdón. Dios lo acepta, punto. Entonces ya está borrado ese pecado, ya está borrado de tu libro de las malas acciones. Pero, oh por Dios, que lo vuelves a cometer, porque somos débiles, porque somos ignorantes, porque no podemos detenernos, entonces te vuelves a arrepentir sinceramente. Y me vas a decir, ay, sí, wow, entonces lo hago con la intención de volverme a arrepentir. No. Si lo haces con la intención de arrepentirte, entonces de todos modos estás cometiendo un pecado. Entonces el arrepentimiento no es sincero. Entonces, si lo vuelves a hacer no significa que, ay, entonces Allah ya no te perdonó antes, no, te va a perdonar después y tantas veces tú pidas perdón hasta el momento de tu muerte. Y lo único que Allah, Dios Todopoderoso, no nos va a perdonar es que creamos y adoremos a otro Dios que no sea Dios, el único Dios. El único Dios verdadero, el único creador de todo lo que existe. Entonces, si morimos creyendo en otro Dios, que no es Dios el creador de todo, o diciendo, ah, sí, pero es que Dios tiene ayudantes, o tiene hijos, padres, socios, madre, hermano, asociados, ayudantes, todo eso es el pecado que se llama politeísmo, y ese es el único pecado que Dios Todopoderoso no nos va a perdonar. Entonces tenemos que morir habiendo creído y
total y absoluta creencia en el corazón de que no hay otro Dios más que el creador de todo. Es el único Dios que existe y no está dividido, no tiene dobles ni triples, no tiene hijos ni padres. Dios Todopoderoso es el único, no hay dos y no hay el Dios de estos y el Dios de aquellos, no. Es un único Dios, el creador de todo lo que existe y punto. Bueno, de ahí en fuera, todos los pecados nos van a ser perdonados. Pero si tú y yo pecamos en contra de una persona, porque espérame, una cosa es que yo cometa el pecado, por ejemplo, de ser avaricioso, de ser envidioso, de abandonar mis oraciones. Eso está mal, es malo. Pero los pecados que cometemos en contra de otro ser humano, esa persona nos tiene que perdonar. Entonces, ya sea que nosotros vayamos con esa persona a pedirle perdón, o si no podemos, no queremos, no sé qué y no sé qué tanto, Allah, Dios Todopoderoso, va a agarrar de entre nuestras buenas acciones y se las va a dar a la otra persona hasta que la otra persona nos perdone. Esa es la única manera en la que podemos conseguir el perdón de algo que le hicimos a alguien. O sea, Allah, Dios Todopoderoso, no te va a perdonar a ti y a mí por ir y darle una cachetada a alguien, por robarle algo a una persona. Te puede perdonar la acción, el delito, el crimen de robar, pero no te va a perdonar el daño que le causaste a alguien. Eso es algo que se va a ajustar el día del juicio final. Y estás tú y esa persona y a ver si llegan a un punto de negociación en el que esa persona decida perdonarte. Y recuerda que las personas no somos igual que Dios, que, ay, sí, yo voy a perdonar a todos y no sé qué. Pero Dios Todopoderoso nos invita continuamente a perdonar a los demás así como deseamos el perdón de Dios. Pero si hay algo o alguien que tú de verdad no puedes perdonar por las razones tuyas que solo tú conoces, tú puedes llevar ese asunto al juicio de Dios el día del juicio final y es Dios quien va a decidir entre ustedes dos. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento sincero, hablamos de arrepentirnos ante Dios de las malas acciones que cometemos. Pero siempre debemos ser muy cuidadosos de la forma en la que nos relacionamos con otras personas, porque eso va a ser muy enormemente tomado en cuenta por Dios el día del juicio final. Entonces recuerden, tenemos que acercarnos a Dios a través de sus nombres y descripciones, tenemos que pedir perdón constantemente todos los días. Tenemos que creer en un solo Dios, sin asociados, sin Trinidad, sin hijos, sin padres, sin iguales. Todas esas descripciones vienen también en el Corán, entonces por eso es importante que leamos el Corán. Y sí, leer el Corán en español también vale. También vale y es importante, pero escuchar la recitación del Corán en árabe también es importante porque el Corán en árabe tiene bendiciones que nosotros podemos conocer o desconocer, pero tiene bendiciones muy grandes y muy importantes. Entonces yo lo que les sugiero es que lean el Corán en árabe y en español, hagamos todos tauba, que es arrepentimiento, que es regresar a Dios Todopoderoso todos los días de nuestra vida. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y que les sea de beneficio esta información. A mí me apasiona muchísimo hablarles de Islam. Muchas gracias por escucharme y por aprender conmigo. Y recuerden que tenemos un grupo para mujeres donde platicamos de todas nuestras cositas de mujeres mientras además aprendemos Islam todas juntas. Y bueno, mis niñas hermosas, si tú, como ese grupo es pago, si tú no quieres o no puedes pagar, no te preocupes, que gratis tengo todo esto que tenemos aquí en YouTube,
en Facebook, en Instagram, en Twitter, todo lo comparto completamente gratis. Entonces, las invito a que se suscriban al canal si quieren. Y muchísimas gracias por escucharme y por aprender conmigo. Y recuerden que las quiero mucho y nos vemos inshallah, si Dios quiere, en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.